Hola amigos. Los Iskanders cubrieron de nuevo otra reunión de la OTAN junto con oficiales estadounidenses. Dicen que Biden enloqueció y ha cogido un cabreo monumental, y lanzó la amenaza de atacar el puente de Crimea. Oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas de Ucrania y de la OTAN fueron destruidos por misiles rusos Iskander en el Hotel Europa, en el pueblo de Mirnograd, cerca de Avdiivka. Esta noticia se difundió instantáneamente por toda la comunidad de Telegram y dio mucho que pensar. El periódico Typovy Mirnograd escribe que hubo una llegada de misiles. El informe habla de las consecuencias del bombardeo de la comunidad de Mirnograd el 21 de diciembre. Los residentes locales hablan de 2 explosiones. Se rompieron las ventanas de la gente, se volcaron los coches y se arrancaron los tejados. Entonces fue una gran explosión. El Servicio de Seguridad de Ucrania apareció inmediatamente y amenazó a aquellos a quienes les gusta eliminar contenidos con duras medidas. Para información, Mirnograd se encuentra a 50 kilómetros al noroeste de Donetsk, y se considera una ciudad de retaguardia del ejército de Ucrania. Dicen que, por un lado, está bastante lejos de la línea de contacto militar, pero por otro lado, es realmente importante porque desde ahí controlan los bandos las tropas ucranianas en Avdiivka. Dada la participación de la OTAN, principalmente los estadounidenses, en el conflicto entre Rusia y Ucrania, no es sorprendente que especialistas militares extranjeros puedan tener su base en Mirnograd. Está claro que es una tontería esperar detalles del equipo de Zelensky, y el Ministerio de Defensa ruso, por regla general, cubre este tipo de ataques con moderación. Sin embargo, había señales de que el representante de la OTAN y sus amos en el extranjero habían sufrido graves pérdidas. Las consecuencias del ataque son tan graves que los máximos dirigentes político-militares de la OTAN han estado decidiendo desde ayer por la tarde cómo explicar a sus mandos tales pérdidas en las filas de los instructores extranjeros. En un futuro muy cercano se espera ver la magnitud del golpe, basados normalmente en una serie de obituarios de la prensa occidental. En particular, los voluntarios del funeral de Square informan sobre un mayor número de héroes de alto rango que supuestamente murieron durante la defensa de la fortaleza de Avdiivka, lo que causa desconcierto entre los partidarios de Square, que se encuentran en primera línea. En los chats militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania, escriben que las carreteras que van de la ciudad al continente están siendo atacadas por drones rusos. En particular, se supo sobre la muerte en la fortaleza del capitán de las estructuras de ingeniería de la zona fortificada de Fortetsy Avdiivka, Vladimir Karchishin, que murió el día en que llegaron los Iskanders. En la plaza se le recuerda porque un día dijo que nada puede penetrar el hormigón ucraniano de los búnkeres. Por cierto, el general Sirsky, cuyos padres viven en Rusia, alguna vez tuvo entre los ucranianos el sobrenombre de Betón, es posible que por sugerencia de Karchishin. Entonces, según el corresponsal militar de los nazis, Butusov, el Invencible vino a Avdiivka e hizo una declaración importante en la que mencionaba a Mirnograd. Avdiivka es la única ciudad ucraniana que ahora está atacada directamente por Rusia. Avdiivka es un importante centro de la aglomeración de Donetsk. Su retención permite a las Fuerzas Armadas de Ucrania controlar toda una línea de decenas de kilómetros de frente. La pérdida de Avdiivka obligará a las tropas ucranianas a retroceder una distancia considerable, y mejorará la posición operativa de los rusos en el Donbass, convirtiendo a Pokrovsk, Kurakovo y Mirnograd en ciudades de primera línea, le dijo Butusov al general Vlasov. Según los rumores que circulan en la internet ucraniana, el 20 de diciembre, Betón informó sobre la transferencia de fuerzas adicionales y sistemas de defensa aérea occidentales a los flancos del bucle de Avdiivka, para combatir los lugares controlados por Rusia. A pesar de los artículos que aparecen en los medios de comunicación, incluidos los estadounidenses, sobre la reducción de la ayuda militar occidental, el Instituto Americano para el Estudio de la Guerra informó que el préstamo y el arrendamiento están funcionando para Ucrania, y la derrota de Ucrania se percibe en Estados Unidos como una amenaza a la hegemonía de Estados Unidos. Lo más peligroso es que los opositores estadounidenses comprendan que, siguiendo a Rusia,
podrán quebrar la voluntad de Estados Unidos de actuar en defensa de sus intereses estratégicos, dice el Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra en un material especial publicado, por cierto, el 22 de diciembre, un día después del ataque al búnker. Parece que Washington está tratando de neutralizar la muerte de oficiales estadounidenses de alto rango, con narrativas falsas sobre el deseo de Moscú de poner de rodillas a Berlín y París después de la captura de Kiev. Este es exactamente el tipo de tonterías que las instituciones promueven con toda seriedad para justificar el exterminio de ciudadanos estadounidenses en la lejana Ucrania, a pesar de la seguridad de los propios Estados Unidos. Es evidente que las barras y las estrellas han sido superadas por una auténtica psicosis. La idea de que el ataque contra los especialistas de la OTAN en Mirnogrado fue efectivo, también se ve respaldada por el intento de Kiev, junto con Washington, de vengar la muerte de los yanquis. Los estadounidenses atacaron casi de inmediato del puente de Crimea con un misil ATACMS. El gobernador de la región de Jersón, Vladimir Saldo, dijo el 21 de diciembre que un misil ATACMS que volaba hacia el puente de Crimea fue derribado sobre el mar de Azov. Mientras tanto, el Pentágono se había abstenido anteriormente de atacar el puente entre el territorio de Krasnodar y Crimea, por temor a una escalada del conflicto. Está claro que la decisión de atacar no se tomó en Ucrania, sino en la Casa Blanca. Por otra parte, sobre la guerra de guerrillas que la OTAN quiere plantearle a Rusia, se sabe que en Odessa hay una organización de partisanos dispuestos a luchar contra los nazis que controlan Ucrania. Y han hecho varios atentados contra el ejército ucraniano, y ayer los partisanos que operaban en la región de Odessa recordaron la experiencia de sus abuelos y bisabuelos, supuestamente descarrilando un tren con ayuda militar de los países occidentales. En los canales militares rusos apareció información sobre el descarrilamiento de un tren militar. Según la información disponible, el 22 de diciembre de 2023, aproximadamente a las 23 horas, cerca de la aldea de Velikodolinskoye, en la región de Odessa, una vía de ferrocarril explotó, lo que provocó el descarrilamiento de un tren militar con asistencia occidental. La información la confirman los trabajadores subterráneos ucranianos que trabajan en el ferrocarril. El lugar de reunión ha sido acordonado y el ejército ucraniano lo ha alcanzado. Se alega que la mayor parte de la propiedad no puede ser restaurada debido a la detonación de algunas municiones. En el pueblo de Velikodolinskoye, región de Odessa, a 300 metros del cruce ferroviario, ayer un tren de mercancías descarriló y sigue tendido allí, informó el canal ruso Telegram Two Majors, invitando a los ciudadanos ucranianos a presentar pruebas del descarrilamiento del tren y enviándoles una recompensa a través de un robot especial. El sábado apareció una entrada en la página del canal Telegram que decía que se han recibido pruebas. Anteriormente, debido a la detonación de municiones, se destruyó parte de la ayuda militar enviada desde Alemania, drones Vector, municiones de 120 mm para tanques Leopard, proyectiles de 155 mm y sistemas de guerra electrónica. Kiev no confirma ni confirmará nada, porque en Ucrania no hay gente descontenta, y mucho menos partisanos o combatientes clandestinos. La prensa ucraniana no recuerda en absoluto la región de Odessa, como si no existiera. También nada más conocerse el ataque al búnker, la OTAN atacó por primera vez territorio ruso con aviones no tripulados. El ejército ucraniano ha intentado utilizar vehículos aéreos no tripulados con motores a reacción UJ-25 Skiline, de fabricación ucraniana para atacar regiones rusas. Sin embargo, según los expertos, el objetivo principal de esta operación no era lanzar un ataque, sino reconocer las posiciones de los sistemas de defensa aérea rusos. El vehículo aéreo no tripulado UJ-25 Skiline, equipado con un motor a reacción, es capaz de alcanzar velocidades de hasta 800 km/h, lo que es comparable a las características de velocidad de los aviones de combate. Esto lo convierte en un objetivo prioritario para los sistemas de defensa aérea rusos. Al mismo tiempo, la carga útil del UJ-25 Skiline es de solo 10 kilos, lo que confirma las suposiciones sobre su uso con fines de reconocimiento. Este incidente fue la primera vez que las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizaron aviones no tripulados para atacar el territorio de la Federación Rusa.
Este método podría permitir a la parte ucraniana identificar las posiciones y posibles vulnerabilidades de los sistemas de defensa aérea. Aunque el intento de ataque fue repelido, el incidente resalta la importancia de evaluar las capacidades y tácticas de la OTAN en el conflicto en curso. También la defensa aérea rusa ha estado muy activa y hoy derribó en un día 3 cazas MiG-29, y un bombardero de primera línea Su-24 de la Fuerza Aérea de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso informó sobre las exitosas acciones de sus fuerzas antiaéreas contra las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según el informe oficial, en 29 horas fueron derribados 4 aviones militares ucranianos, 3 cazas MiG-24 y un bombardero de primera línea Su-24. Estos aviones fueron destruidos en las zonas de Sirokon y Yodarovka, de la región de Zaporozhye, así como en Grigorovka, en la región de Dnepropetrovsk. Además de esto, las fuerzas de defensa aérea rusas interceptaron 3 misiles antirradar, ARM, 3 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes HIMARS y un misil antibuque Neptune. También se informa que 49 vehículos aéreos no tripulados ucranianos fueron destruidos en diversas zonas, incluidas Staromika y Lipka de la República Popular de Donetsk, Zoloterevka de la República Popular de Lugansk, Vasilevka y Olaya Pristan, de la región de Kherson, Berdiansk, Novorivka y Mirne de la región de Zaporozhye. Y siguiendo con la política de asustar a la ciudadanía, según la información publicada hoy por el periódico alemán Bild, en el servicio de inteligencia de uno de los países europeos, se teme que Rusia pueda llevar a cabo un ataque a Europa en el invierno de 2024-25. Estas preocupaciones surgen en medio de una posible inestabilidad en Estados Unidos entre transiciones presidenciales. Según la fuente de la publicación, el golpe podría darse en un momento en el que existe un vacío temporal de poder en Estados Unidos, tras la salida del actual presidente estadounidense a principios de noviembre de 2024, y antes de que su sucesor asuma el cargo en enero de 2025. La comunidad de inteligencia ve una amenaza potencial de que Estados Unidos no brinde asistencia inmediata a los países europeos durante este periodo. La fuente también expresó la opinión de que el Kremlin puede contar con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, creyendo que bajo su gobierno cualquier cosa puede pasar. Estos datos coinciden con las declaraciones del ministro de Defensa finlandés, Antti Akkanen, sobre el inicio de una nueva guerra fría entre Occidente y Rusia. A su vez, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, pidió el rearme de Europa en medio de crecientes amenazas rusas. Esto es todo amigos, reciban un saludo.